Surcan el cielo nocturno volando en sus escobas, perfilándose como sombras oscuras contra el banco perlado de la luna llena. O se elevan en el aire agitando sus largas vestiduras para dirigirse presurosas al aquelarre. La reunión de brujas, donde se dice, practican ritos satánicos y le rinden pleitesía a su señor, el diablo. Suelen ser horribles, incluso de piel verdosa y llenas de verrugas, producto seguramente de su maldad, o bien seductoras, engañosamente bellas como sirenas, como criaturas salidas de la fantasía. Las brujas y las hechiceras han existido desde siempre, desde aquellos lejanos tiempos en que la humanidad habitaba en cavernas y eran las mujeres las que conocían los secretos de las plantas que recolectaban mientras los hombres se iban a cazar. Han sido temidas, odiadas, perseguidas y también adoradas y consultadas por amantes despreciados, por gobernantes ansiosos de poder, por muchachas que sueñan conquistar al hombre de su vida. En Egipto, la cuna de la civilización, las hechiceras sabían preparar pociones mágicas en sus grandes calderos con ingredientes innombrables para lograr los más variados efectos. Y eran muy solicitadas especialmente por los miembros femeninos de la alta sociedad. Era una hechicera pitonisa, la que estaba en el lugar más secreto del célebre oráculo de Delfos, en Grecia, y tenía la facultad de entrar en trance para comunicarse con los dioses, y así transmitir sus profecías y advertencias a los mortales que acudían a consultarlos. Se decía que Pitonisa era tan vieja como el tiempo y tan sagrada como una reliquia. En los brumosos bosques del centro de Europa, en los albores de la Edad del Hierro, el pueblo celta fue famoso por sus druidas, sus sabios hechiceros, pero también por sus brujas, que tenían un gran poder sobre la naturaleza. De esa lejana rama proceden las Wiccas, nuestras brujas modernas, que han convertido sus creencias en una religión que practican adorando a la naturaleza en preciosos y complicados rituales, muy alejados de la imagen tradicional y negativa que tenemos de las brujas convencionales. Fueron las brujas tan temidas que durante la Edad Media surgieron por todas partes leyendas sobre ellas. Los más famosos autores de cuentos retomaron más tarde esas historias populares y las convirtieron en narraciones que han llegado hasta nuestros días, y en las cuales las brujas llevaban el papel principal de villanas. La bruja del mar, que despojó a la sirenita de su voz a cambio de dotarla de un par de piernas. La malvada madrastra, que dio a Blancanieves la manzana envenenada. La terrible bruja caníbal de Hansel y Gretel. En esos tiempos nació el arquetipo de la hechicera de túnica negra y sombrero puntiagudo, amiga de los gatos negros, de los que se creían eran demonios que volaban en su escoba y practicaban hechizos. En 1484, el Papa Inocencio VIII promulgó una bula, la Summis Desiderantes, llamando a combatir a esas malvadas mujeres que, instigadas por el maligno, asesinaban a niños en el vientre de la madre y se entregaban a todo tipo de excesos. Es muy probable que la mención a las muertes de niños se refiera a que debido a los conocimientos que solían tener aquellas mujeres sobre hierbas, ya que muchas de ellas eran parteras, eran las que practicaban los abortos cuando se les solicitaba, o cuando había que hacerlo. Y en cuanto a los excesos, bien, para la mentalidad de la época, el que un grupo de mujeres se reuniera por las noches para charlar, bailar bajo la luna sin pudor, se cuenta que muchas veces bailaban desnudas, y en fin, divertirse en una especie de comunidad femenina, debía ser todo un escándalo. La crudeza de la persecución contra las mujeres se exacerbó en 1486, con la publicación del Maellus Maleficarum o Martillo de las Maléficas, redactado por los frailes dominicos Kramer y Sprenger, inquisidores oficiales del papado, donde se permitía atrapar a las brujas y hacerlas confesar por cualquier medio, incluida la tortura. Así, en la época de la Santa Inquisición y durante varios siglos más, las brujas se convirtieron en villanas, en víctimas. Miles de mujeres inocentes fueron quemadas vivas en las hogueras del Santo Oficio, solo por tener el cabello rojo, el color del infierno, o por ser sospechosas de practicar la brujería.
Quizá la más tristemente célebre cacería de brujas fue la que se llevó a cabo en Salem, Massachusetts, donde en 1692, en plena era del puritanismo, 20 mujeres fueron condenadas a ser quemadas en juicios ridículos. Si la mujer, después de ser horriblemente torturada, confesaba que era bruja, su destino era la hoguera. Si moría en el tormento antes de confesar, se consideraba que era inocente. Las brujas pueblan nuestras fantasías y algunas de nuestras más oscuras pesadillas. Y por supuesto, son las protagonistas de incontables cuentos y leyendas. Las brujas de Salem. Salem, ahora conocido como Danvers, se sitúa en la bahía de Massachusetts, Estados Unidos, conocida en aquel tiempo como la Nueva Inglaterra. Este pueblo fue tristemente célebre por su proceso contra unas supuestas brujas, inaugurando así en América una era de intolerancia. En 1692, año en que se registraron estos hechos incalificables, la población de Salem se caracterizaba por su puritanismo y también por la estrechez de criterio. Era gente sencilla que trabajaba duro y profundamente imbuida del cristianismo. Cualquiera que se saliese de las rígidas costumbres y de las severas reglas de comportamiento era mal visto por la gente. En un pueblo como aquel esto podía resultar terriblemente peligroso. Dentro de esa pequeña comunidad existía, pues, una estricta conducta religiosa, en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos, y a su vez era vigilada por estos, en sus palabras y acciones, generando dudas y sospechas en caso que su conducta no se ajustase a los parámetros religiosos puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y a carecer de mayores derechos, mientras los niños eran destinados a educarse severamente desde temprana edad en los labores de los adultos en vez de simplemente jugar. Otra preocupación fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios y, por tanto, sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo para así evitar el castigo divino que se traducía en pérdida de cosechas, mal clima y muerte de ganado. Este cerrado y sofocante ambiente social era pasto fértil para las supersticiones. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem, pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores. Y no pocas fueron causadas por envidia o por rencillas personales que nada tenían que ver con la brujería. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos, que exigía frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Como resultado, se dieron los célebres y nefastos juicios por brujería de Salem, una serie de audiencias locales y posteriormente seguidas por procesos judiciales formales llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex en Massachusetts, y ocurrieron entre febrero de 1692 y mayo de 1693. A pesar de ser generalmente conocidas como los juicios de Salem, las audiencias preliminares en 1692 se llevaron a cabo en diversas ciudades de toda la provincia, como la propia Salem, Ipswich y Andover. Los juicios eran realizados por un tribunal de listen and determine, escuchar y determinar, es decir, un tribunal inglés que se reunía 2 veces al año en cada condado. Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas solo por acusaciones. Sin embargo, no llegaron a ser formalmente procesadas por el tribunal del condado. Al menos 5 de los acusados fallecieron en prisión y las 26 personas que fueron a juicio fueron condenadas ante este tribunal. En 1688, John Putnam, uno de los ancianos más influyentes de la aldea de Salem,
invitó a Samuel Parris, un antiguo plantador y comerciante de Barbados, a fungir como predicador en la iglesia del pueblo. Parris aceptó el empleo después de un año de negociaciones y se mudó a Salem con su esposa Elizabeth, su hija de 6 años Betty, su sobrina Abigail Williams y una esclava india llamada Tituba, que había comprado en Barbados. Tituba sabía leer la fortuna y la clara del huevo, cosa que impresionaba a muchos. Esto último consistía en echar agua y la clara de un huevo en un vaso de cristal que contuviera una vela encendida dentro, para poder ver la silueta del futuro esposo en el humo de la vela cuando éste se apagara. Según otras fuentes utilizadas para la investigación, solo Tituba y la anciana Martha Corey eran las únicas capaces de realizar con exactitud este acto. Tituba y las niñas eran muy cercanas, y esto era muy mal visto en la comunidad. Las cosas empeoraron cuando poco a poco la actitud de las niñas Parris fue cambiando. Según algunas crónicas, Betty comenzaba a llorar sin motivo, mientras Abigail corría en 4 patas y ladraba como perro. Otras chicas también se comportaban de forma extraña, como por ejemplo Ad Putman, de 12 años, quien declaró ante la corte que había peleado con una bruja que había intentado decapitarla. Un tiempo después, Tituba declaró que era una bruja y que uno de sus espíritus había atacado con un cuchillo a Ann Putman, intentando decapitarla. También dijo que ella no era la única bruja en Salem y acusó a las niñas Parris de ejercer esta actividad. Por otra parte, las niñas Parris declararon que obraban obligadas por Satanás y que ellas podían reconocer a los que practicaban la brujería y de esta manera ayudar a los ministros a capturar a los enemigos. Así que las chicas Parris se dedicaron a denunciar a todos a quienes ellas querían, incluyendo al esposo de Tituba, al cual acusaron de elaborar un pastel con harina de centeno y orina de niño. En una audiencia celebrada en marzo de 1693, muchas cosas alarmantes salieron a la luz. Por ejemplo, Tituba declaró sobre la existencia de un hombre alto de Boston, el cual fue identificado como John Proctor, el cual poseía el libro sagrado, un libro que contenía los nombres de todos los brujos y brujas que habitaban en Salem. También se descubrió que Proctor tuvo un romance con Abigail Williams, cometiendo así adulterio contra su esposa, Elizabeth Proctor, quien fue acusada de brujería por Abigail antes del arresto de Proctor, aparentemente por celos. Otro acusado fue Giles Corey, de 80 años, quien se negó a declarar cuando se le acusó a él y a su esposa Martha Corey de brujería. Murió aplastado con piedras por los guardias encargados de hacerlo hablar. A este sistema brutal se le conocía como el detector de mentiras y se utilizaba de la siguiente forma. Se amarraba al acusado a 4 postes a unos centímetros del suelo y se le iba haciendo preguntas. Si no contestaba, se le colocaba una enorme y pesada losa de piedras sobre la espalda. Mientras el acusado se siguiera negando a declarar, se le seguirían agregando losas. Si el acusado sobrevivía 2 días a esta indecible tortura, se le consideraba inocente. Pero como es de suponerse, nadie lo logró, lo que según los ministros demostraba que todos los acusados eran culpables. Como solo los que se negaban a declarar eran ejecutados, Tituba se salvó y luego fue vendida por Parris. En los 7 años que duraron los procesos, fueron ejecutados 7 hombres, 13 mujeres, 200 personas fueron arrestadas y 200 más habían sido acusadas por las niñas Parris. Nadie fue quemado en la hoguera, como se cree, sino que perecieron en el detector de mentiras, o bien fueron ahorcados, como es el caso de George Burroughs, el antiguo ministro de Salem, acusados de ser el jefe de las brujas. Alice y Mary Parker, 2 hermanas que eran amigas de las niñas Parris y que practicaban los ritos con ellas, y John Proctor. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia, lo cual causó un gran alboroto en la sociedad, pues fue la prueba de que muchas personas inocentes habían muerto sin razón. Esta página negra de la historia de Estados Unidos es una auténtica advertencia
sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales.